Hola, bienvenido al Holoceno. La mayor parte de la gente está de acuerdo que el medio ambiente y la sustentabilidad son importantes, ¿no es cierto? Pero muy pocos se sienten comprometidos a realizar acciones concretas para mitigar su propia huella sobre el planeta. ¿Te has preguntado por qué es esto? Y ojo que no estamos hablando de aquellas personas que niegan la existencia del calentamiento global o que sus causas sean antropogénicas. No, el por qué hay personas que no creen en el cambio climático es un tema completamente distinto que abordaremos en un próximo video. Lo que hoy nos interesa es entender por qué hay personas que, sabiendo que el cambio climático es un fenómeno real y serio, hacen poco o nada al respecto. De acuerdo con el profesor de psicología de la Universidad de Victoria en Canadá, Robert Gifford, los humanos nos vemos limitados por 7 barreras psicológicas a la hora de vivir más sustentablemente. El término barreras psicológicas le pareció un poco aburrido a Gifford, quien decidió llamarlas mejor dragones de la inacción. Siguiendo con la imaginería fantástica, existen 7 géneros o tipos de dragones, dentro de los cuales encontramos un total de 36 especies. Según Gifford, conocer a estos dragones es el primer paso para derrotarlos, y llama a considerarlos a la hora de diseñar políticas públicas y campañas para que éstas sean más efectivas. Echemos un vistazo a nuestro bestiario. El primer grupo corresponde a los dragones de cognición limitada, de los cuales se conocen las siguientes 11 especies. Cerebro antiguo. Nuestros cerebros no han evolucionado mucho desde el tiempo en que éramos un simple animal más. Por lo mismo, pensamos en la naturaleza en términos de un proveedor inmediato para nosotros, nuestras familias y amigos, en vez de lo que realmente es, un delicado sistema del que depende la civilización global que hemos construido. Ignorancia. Algunas personas no saben que el cambio climático es un problema. Otros están al tanto, pero no saben qué hacer al respecto. Esto puede deberse a una mala labor de los medios de comunicación, falta de investigación personal o una simple falta de conocimiento técnico sobre qué es efectivo y qué no. Incertidumbre. Cuando no estamos seguros, dudamos, y mientras dudamos no actuamos. La incertidumbre también puede alimentar el autointerés. Si no sabemos cuánto hay disponible de un recurso, tendemos a suponer que hay más que suficiente. Insensibilidad ambiental. Se puede manifestar de dos maneras. Primero, significa descartar los aspectos distantes del cambio climático con los que no nos podemos identificar o que no tienen un impacto inmediato. Segundo, cuando recibimos mensajes frecuentes sobre el cambio climático o el medio ambiente, nos habituamos al mensaje y dejamos de darle importancia. Descuento espacial. Ocurre cuando los individuos presumen que el cambio climático o los problemas medioambientales van a ocurrir en lugares lejanos, así que no es necesario tomar responsabilidad personal. Descuento temporal. Ocurre cuando los individuos presumen que el cambio climático o los problemas medioambientales van a ocurrir en un futuro lejano, por lo que no es necesario tomar responsabilidad personal ahora. Sesgo de optimismo. Usualmente el optimismo es algo bueno, pero muchos individuos asumen que la situación ambiental se arreglará sola y sin que ellos tengan que hacer algo. Falta de control conductual percibido. Ocurre cuando la gente cree que no es capaz de hacer algo para ayudar respecto al cambio climático o el medio ambiente. Falta de autoeficacia. Ocurre cuando la gente cree que lo que hagan por el cambio climático o el medio ambiente no importa porque es muy poco, así que no vale la pena hacerlo. Sesgo de confirmación. Queremos que nos digan que nuestras posturas son correctas, así que elegimos medios de información que refuerzan nuestras convicciones. Cuando el tiempo es dinero. La gente que piensa que el tiempo es dinero, sea como ganancia o pérdida, suelen actuar de manera menos sustentable. El segundo grupo es el de los llamados dragones ideológicos. Hay 4 de ellos. Visiones de mundo. Por ejemplo, una fuerte creencia en el capitalismo de libre empresa tiende a incluir la creencia de que el mundo natural está ahí para ser explotado tanto como se desee o se pueda. Poderes superhumanos. Algunos creen que una deidad omnipotente causa o resuelve los problemas medioambientales. Otros creen que la Madre Tierra o Pachamama está a cargo. En ambos casos, el creyente puede no sentirse responsable por el clima o el medio ambiente. Tecnosalvación. Es la creencia de que la tecnología puede de alguna manera revertir los efectos del cambio climático. Aunque la tecnología es nuestra aliada contra el cambio climático, demasiada confianza puede llevarnos a la falta de acción. Justificación del sistema. Las personas cuyo estilo de vida es cómodo pero negativo para el clima, a menudo no quieren perder esa comodidad. A veces justifican mantener su estilo de vida intacto argumentando que así es como tienen que ser las cosas. El tercer grupo es el de los dragones de comparación social. Existen 4 especies conocidas. Comparación social. La gente a menudo compara sus acciones con las de otros para determinar qué es correcto, incluso cuando ese comportamiento puede ser dañino para el ambiente. Normas y redes sociales. Las normas predicen el comportamiento,
Por ejemplo, cuando a un grupo de residentes se les dice cuál es el consumo promedio o normal en su edificio, tienden a alterar su consumo para igualar el promedio, independiente de si eso significa mayor o menor consumo. Inequidad percibida. Nadie quiere pagar el pato. Es menos probable que la gente tome medidas para reducir su huella de carbono o ayudar al medio ambiente cuando cree que nadie más lo va a hacer. Reglas de autoridad. A veces nuestro trabajo nos obliga a viajar o realizar otras conductas negativas en términos medioambientales. El cuarto grupo es el de los dragones de costos hundidos, de los cuales también hay 4 especies. Inversiones financieras. Si alguien compra un auto, por ejemplo, lo más seguro es que prefiera usar su auto al transporte público. Finalmente, preferimos aquellas opciones en las que ya hemos invertido dinero. Momentum de comportamiento. Muchos de nuestros hábitos son adversos al clima. Los hábitos son difíciles de cambiar porque no pensamos en ellos ni los cuestionamos. Existen muchos hábitos pequeños y grandes que son dañinos para el planeta, como usar bolsas de plástico, la forma en que nos transportamos o nuestra dieta. Metas y aspiraciones conflictivas. Este dragón es especialmente complicado. Todos tenemos múltiples metas muy válidas por sí mismas y conseguir realizarlas a veces puede entrar en conflicto con la meta de no dañar al medio ambiente. Falta de conexión al lugar. Aquellos que aman el lugar donde viven son más proclives a cuidarlo. Por el contrario, aquellos con pocos vínculos al lugar en el que viven son menos propensos a actuar ecológicamente. El quinto grupo es el de los dragones del escepticismo, de los cuales hay 5. Desconfianza. Algunas personas desconfían de los científicos o los gobiernos, que es precisamente de donde se origina la mayor parte de la información sobre el cambio climático. Esta desconfianza muchas veces lleva a la inacción. Inadecuación percibida de los programas. Incluso cuando los individuos creen en las autoridades, puede ser que no crean que los programas de acción que se proponen o implementan sean suficientes o que vayan a funcionar. Sin embargo, como por lo general estos programas recaen finalmente en la buena disposición de la población, son estas mismas personas las que terminan saboteando estos programas. Negación. Tristemente, aún existen casos de gente que niega de frentón la realidad del cambio climático o que los seres humanos seamos los responsables. Los negacionistas suelen estar sobre representados en las secciones de comentarios de los medios. Reacción. Algunas personas no solo no creen en las autoridades, sino que toman acciones deliberadamente contaminantes para demostrar su oposición. Personalidad contraria. Existen personas con una tendencia generalizada a cuestionar el conocimiento convencional, muchas veces en la forma de conspiraciones. Aquí encontramos a gente como los antivacuna, los flat earthers o los que creen que el cambio climático es una invención china para reducir el poder productivo de Occidente. El sexto grupo es el de los dragones de riesgo percibido, de los cuales hay 6 especies. Riesgo funcional. ¿Qué tal si el cambio de hábito que estoy considerando no funcionará tan bien como mis hábitos actuales? Por ejemplo, no considerar un auto eléctrico por creer que no funcionará tan bien como un auto a benzina. Riesgo físico. Por ejemplo, querer usar más la bicicleta pero tener miedo de poder sufrir un accidente. Riesgo financiero. Algunas medidas ecológicas como instalar paneles solares requiere de una inversión inicial importante. ¿La inversión se habrá pagado a sí misma antes de que me mude a otro domicilio? Riesgo social. ¿Qué tal si mis amigos se ríen de mí o me consideran raro por usar bolsas reutilizables o llevar mi propio tazón a Starbucks? Riesgo psicológico. El miedo a ser molestado o reprochado puede llegar a causar estrés psicológico, como cuando se cree que podría venir de la pareja, la familia o de un grupo grande de personas. Riesgo temporal. El tiempo es valioso. Algunas personas pueden no querer cambiar sus hábitos si creen que la alternativa les tomará más tiempo. El séptimo y último grupo corresponde a los dragones del comportamiento limitado, de los cuales solo hay 2 especies. Fetichismo. Los cambios de hábitos que son más fáciles de implementar suelen ser los con menos impacto. Muchas personas, sin embargo, creen que con un par de medidas superficiales, como cambiar sus ampolletas por alternativas más eficientes o darse duchas más cortas, ya han hecho más que suficiente. Efecto rebote. El más irónico de los dragones. El efecto rebote ocurre cuando una persona sigue un acto ambientalmente positivo con otro que lo niega. Por ejemplo, algunas personas con vehículos que consumen eficientemente combustible pueden manejar más que sus pares y acaban contaminando más que ellos. A modo de conclusión, podemos decir que la raíz del problema es esencialmente que somos humanos, y por mucho que creamos que somos seres racionales, lo cierto es que no lo somos tanto. La evolución es lenta, nuestros cerebros y con él nuestras preocupaciones son esencialmente las mismas que tenían nuestros antepasados de hace 50.000 años. Tememos al peligro cuando este es personal, abrupto, inmoral o inmediato, y el cambio climático no tiene nada de esto.
sus consecuencias tardan décadas en manifestarse y ocurren en todo el planeta. Esto es radicalmente distinto a cualquier depredador o peligro que hayamos conocido antes como especie. Afortunadamente, entender nuestras limitaciones nos ayuda a superarlas. Conocer a los dragones de la inacción e identificar cuáles son nuestros dragones personales nos ayuda a cambiar y mejorar nuestros hábitos. ¿Puedes reconocer cuáles son o fueron tus dragones? ¿Cómo los superaste? Si te gustó este video, dale like y suscríbete para estar enterado de las próximas subidas. En el próximo video veremos por qué hay gente que derechamente no cree en el cambio climático y cómo tratar con ellos. Gracias por escuchar y bienvenido al Holoceno.